Como yo le estaba comentando, chicos, eh, tú debes empezar a estudiar la estática a partir de la primera condición de equilibrio. Vamos a ver luego la segunda condición, pero la primera condición es clave para entender. Entonces, mira, aquí tengo tres preguntas de primera condición. Vamos a resolverlo, ¿no? Cualquier problema de primera condición siempre se parte por un diagrama de cuerpo libre. La clave es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, a ver, ¿qué dice la pregunta 4? Esta la he sacado de la práctica. Determine el peso necesario del bloque, o sea, el que está aquí, para que la esfera homogénea, se refiere a esta esfera, de 10 kilogramos permanezca en equilibrio. El resorte está estirado 10 centímetros. Bueno, tú sabes que el resorte ejerce fuerzas, ¿no? Y esas fuerzas que ejerce el resorte se llama fuerza elástica. Y como está estirado, el resorte está jalando a la esfera. O sea, el resorte le hace esto. Esa fuerza que le ejerce el resorte se denomina fuerza elástica y se calcula así, K por X. Cuando un resorte está estirado, lo que hace es jalar a los objetos, como lo hace la cuerda. Cuando un resorte está comprimido, todo lo contrario, empuja a los objetos. ¿Ya? Cuidado con eso, cuidado con eso. Mira, quiero aclararte. Si este resorte está estirado, porque eso dice estirado 10 centímetros, imaginémonos que el resorte, su tamaño natural es esto. Ese es su tamaño natural, ¿ya? Su tamaño sin deformar. Si el resorte está estirado, entonces el resorte está así. Ahí está estirado. Y entonces, lo que un resorte estirado hace es jalar. Esa es la fuerza elástica. Profe, si el resorte estuviese comprimido, sería esto. Y lo que hace un resorte comprimido es empujar. Y la dirección cambia. Cuando un resorte se comprime, como decimos vulgarmente, se achica, ¿no? Se achica, se reduce. Entonces tiende a empujar a los objetos para recuperar su forma. Entonces, este resorte está estirado, por eso que está jalando a la esfera. En el hilo, en la cuerda, hay una tensión. Y la tensión, tú aprendiste en la clase pasada que se dibuja siempre como si estuviese jalando. Pero además, esta esfera tiene un peso. Y el peso es mg, masa por gravedad. Ya está. Ya hice el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, como el sistema se encuentra en equilibrio, ¿no? Podría aplicar mi primera condición de equilibrio. Ahora, el problema no está en la esfera, el problema está en el bloque. Pero chicos, yo no puedo resolver el problema del bloque si no conozco la tensión. Entonces, analizando a la esfera donde tengo datos, voy a hallar la tensión. Y después esa tensión, que es la misma, porque la cuerda no ha cambiado, me servirá para hallar el peso del bloque. Entonces, analizando a la esfera, por primera condición de equilibrio, las fuerzas hacia arriba y las fuerzas hacia abajo se equilibran. Hacia arriba tenemos la tensión. Hacia abajo tenemos la fuerza elástica K por X y también tenemos el peso de la esfera. Y vamos a reemplazar. La fuerza de tensión será igual. K vale 200. Mira las unidades que tiene K. ¿200 qué? Newton por metro. Y la deformación es 10 centímetros. Pero estos 10 centímetros equivalen a un décimo de metro. Se transforma. Entonces, K por X sería K 200 por X, que es 10 centímetros, pero 10 centímetros es un décimo de metro. Más el peso de la esfera.
La esfera tiene 10 kilogramos. Se entiende que la aceleración de la gravedad es 10, ¿no? Y su peso será entonces 10 por 10. Quedándonos cuánto. Puedes efectuar eso, ¿sí o no? Aquí me queda 20, porque 200 sobre 10 es 20, y aquí me queda 100. 120. O sea que la fuerza de tensión en esa cuerda es 120 newton. Ahora, analizo al bloque. El bloque también tiene un peso, que voy a llamar W. Sobre el bloque hay una normal, ¿no? Que tú ya sabes que va hacia arriba. Por ejemplo, acá ya no te puedo explicar con detalle por qué la normal va hacia arriba. Lo aprendiste en la clase pasada. La normal siempre apunta al cuerpo. La normal entra, la tensión sale. Aquí hay una tensión que sale hacia afuera, ¿no? La tensión hacia afuera, la normal hacia adentro. Listo. Aplicamos la misma primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio para este caso es la que hemos visto en la teoría. Es esto. Eso es lo que estamos aplicando. La primera condición de equilibrio. Apliquemos esta primera condición ahora para el bloque. Hacia arriba tenemos la tensión. Hacia arriba la tensión. Hacia arriba la normal, ¿no? La tensión hacia arriba, la normal hacia arriba, hacia abajo el peso, que es la incógnita. Ahora, eh, creo que aquí en este problema nos falta un dato. ¿Sabes por qué? Porque aquí me parece que no debería estar apoyado. Porque si está apoyado habría una normal y esa normal no la conocemos. Pero hay un dato más aquí que tenemos que analizar. Mira, si leemos el enunciado con detenimiento, veremos que dice lo siguiente: determine el peso necesario. Quizás ahí está la respuesta. ¿Qué significa, profesor, el peso necesario? El peso necesario es el peso mínimo. Este peso que vamos a hallar debe ser el mínimo, el necesario. Chicos, y ese peso necesario lo podemos hallar así. El peso es la tensión, que vale 120, más la fuerza normal. Pero como el peso va a ser el mínimo, hacemos que la normal se reduzca a su mínimo valor. Y el mínimo valor será 0. 0 será cuando apenas y esté en contacto con la superficie. O sea, ni siquiera está tocando la superficie. Y entonces el peso mínimo será 120. Para que ese peso del bloque sea el mínimo, la normal, debido al contacto, debe anularse. Debe hacerse lo más pequeña posible. Por lo tanto, 0. Y de esa manera encontramos que el peso del bloque debe ser 120. ¿Está bien? Ahí el término peso necesario era el dato que teníamos que usar para resolver el problema. Si no me ponen peso necesario, peso mínimo, faltarían datos, porque tendría que conocer la normal. Entonces, el peso mínimo ocurre cuando esa normal se anula. Imagínate que la normal fuese 10, el peso sería 130, ¿no? Y si esa normal vale 30, el peso sería 150. ¿No? Si esto es 30 más 120, 150. Si esto es 50, 170. Entonces, ¿cuándo este peso será mínimo? Cuando esto se anule. Listo, ahí está la solución de ese ejercicio.
A ver, hagamos la pregunta 12. Chicos, en la pregunta 12, esta es una esfera de 12 kilogramos. Y me piden la tensión. Voy a hacer el DCL. El peso. Siempre empieza con el DCL. Por ahí vas a encontrar la solución. En el hilo hay una fuerza de tensión. Una fuerza de tensión. ¿No? Creo que lo voy a dibujar para no malograr la figura y que tú lo puedas entender. Voy a hacerlo así. A ver. Lo voy a cortar, ¿ya? Lo voy a cortar. Sí lo voy a poder hacer. Es que quiero dibujarlo aparte para que se note las fuerzas con claridad. Así. Ahora sí. Ahora sí, ¿ya? Entonces, mira. Dibujamos las fuerzas. Siempre parte por un buen diagrama de cuerpo libre. El peso. Ahí está. Vertical y hacia abajo. En el hilo, la fuerza de tensión. Y de parte de la pared, la normal. Tú recuerdas por la clase pasada que la fuerza normal es perpendicular. 90 grados. Fuerza normal, fuerza de tensión y el peso W. Chicos, el peso se obtiene multiplicando la masa por la gravedad. La masa vale 12, ¿no? 12 kilogramos. La gravedad es 10. Entonces este peso vale 120. Una vez que has completado el diagrama, el siguiente paso es utilizar la primera condición de equilibrio. Chicos, la primera condición de equilibrio te dice pues que tú puedes aplicar que la resultante de la fuerza sea cero y si las fuerzas son paralelas, aplicas esta relación. Y si son no paralelas, el triángulo. Aquí me convendría formar el triángulo. Mira, si te das cuenta, de acuerdo a la figura, el ángulo entre la normal y el peso es este ángulo, que es 90 grados. O sea, estas dos fuerzas forman 90 grados. Pero el peso es paralelo a la pared. Entonces, el peso y la tensión forman 37. Entonces, el triángulo sería así. Lo voy a dibujar. Y acá 90 grados. Esto sería la fuerza de tensión. Esto sería la fuerza normal. Y esto sería la fuerza de gravedad o el peso. El ángulo aquí, muchachos, es 37. Dato del problema. Ahora, el peso vale 120, ¿no? Tú ya sabes cómo trabajar esto, ¿no? Tú ya sabes cómo trabajar. Tú dices esto es 3K, esto es 4 veces K, y esto 5 veces K. ¿Está bien? Triángulo notable, ¿no? Pero resulta que el peso, 120, es esto. Esta es la tensión. Y esto es la normal. Entonces, esta fuerza 4K es 120. Y de aquí obtienes el valor de K. ¿Cuánto sería K? Si 4K es 120, K vale 30. Y ya tienes el problema resuelto. Si K vale 30 y me piden que haya la tensión sería 5K. O sea, 5 por 30. ¿Y cuánto es 5 por 30? 150. 150 newton. Listo. Ahí está la respuesta del ejercicio. Chicos, en un problema de estática, primero debes realizar el diagrama de cuerpo libre. Una vez hecho eso,
Si las fuerzas son paralelas, equilibrio de fuerzas paralelas. Si son no paralelas, triángulo. A ver, intenta hacer la 14 que estás observando en la pantalla. A ver, tómate un par de minutos para hacerlo. Yo lo resuelvo luego y vemos otros ejercicios de la guía. Vamos a desarrollar ese ejemplo. Supongo que lo has intentado hacer. Chicos, los problemas de equilibrio de este tema, de fuerzas paralelas o no paralelas, siempre se inician con un DCL, con un diagrama de cuerpo libre. Realizar el diagrama de cuerpo libre correctamente es la clave para llegar a la respuesta. Voy a aprovechar para hacer el DCL aquí mismo, ¿no? En el mismo diagrama.
O si pudiese reducir un poco el tamaño de la imagen. Lo puedo cortar, lo voy a cortar. Ya empecemos entonces, mira. El peso. El peso. Ubica su centro de gravedad y en forma vertical y hacia abajo dibujas el peso. La fuerza que aparece en el resorte es la fuerza elástica. Chicos, respóndame por el chat. ¿El resorte está estirado o comprimido? ¿Tú qué dices? ¿Estirado o comprimido? ¿Cómo crees tú que se encuentra ese resorte? Estirado. Claro, es evidente, ¿no? Ni siquiera te tienen que dar de datos. No te tienen que dar de datos. Es evidente que el peso propio del bloque estira el resorte. Y cuando un resorte está estirado, se comporta como una cuerda. ¿Qué significa eso? Que jala. Y esa fuerza con la que jala el resorte se llama fuerza elástica, ¿no? Y de parte de la superficie, que es un plano inclinado, la normal. Eso es lo primero que debes hacer. Entonces, por acá tengo la fuerza de tensión. Me dicen en el problema que la normal vale 400. Esta fuerza que está aquí, que forma 90 grados, le voy a señalar el 90 grados para que lo vea yo. Este ángulo que está por aquí es 90 grados. Ese ángulo de 90 grados que forma la normal con la superficie, con el plano. ¿La normal cuánto es? La normal dice que es 400. Dato del problema. No estoy asumiendo ni nada de eso. 400 dice. ¿Y esta fuerza qué fuerza es? El peso de doble. Listo. Listo, ya está. Ya. Ahora mira, presta atención a lo que voy a hacer. A mí me piden de encontrar la deformación del resorte, ¿no? Ah, pero esto no es la tensión. ¿Qué fuerza es, profesor? La fuerza elástica. Estoy pensando que es una cuerda, ¿no? Pero es un resorte. ¿Y la fuerza elástica cómo es? K por X. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. K por X. Y ahora sí. Ya. Me refería a esto, chicos. Entonces, la fuerza elástica, la normal que es 400 por dato y el peso. Ya tengo las tres fuerzas. El siguiente paso es formar el triángulo. El asunto es cómo. Para formar el triángulo tengo que visualizar los ángulos que pueden estar formando las fuerzas en la figura. Y lo hago así, mira. Observa esto, observa esto. Voy a trazar una línea punteada por acá. Y también esta línea. No sé si se logra ver. Ahí está, ¿no? Entonces, al prolongar la acción de la fuerza elástica y de la normal, se cortan en el centro, ¿no? En el centro. Y ahora, es evidente que la fuerza elástica y la normal forman 90. ¿Sí o no? Forman 90. Porque la fuerza elástica es paralela al plano y la normal es perpendicular. Ahora, profesor, ¿y este ángulo? Mira, este angulito que está aquí vale 37, pero como esto es 90, este angulito es 53.
Pero como el peso es vertical y esta línea es horizontal, por aquí se forma un ángulo de 90. Entonces, aquí tengo otro triángulo rectángulo. Vamos primero a observar este triángulo rectángulo. Mira, 37, 90, 53. ¿En qué triángulo? En ese triángulo que estoy señalando. ¿Está bien? Ahora, concéntrate en este otro triángulo que estoy señalando, que también es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cuánto vale este angulito que está por acá? ¿Cuánto sería? 37. Entonces, de aquí vas a llevar una propiedad en adelante para los problemas, que también creo que les comenté. El ángulo que forma el peso y la normal en un plano inclinado es el ángulo del plano inclinado. El ángulo del plano es 37 y ese ángulo aparece aquí, entre la normal y el peso. ¿Ya? Eso no te olvides para los ejercicios. Ahora mira, yo he visto alumnos en el colegio, sobre todo en el colegio, porque esto se enseña en colegio, Trilce, se enseña en cuarto de secundaria y creo que un poquito en tercero. En quinto también, ¿no? Pero yo me refiero a esos grados chiquitos. A veces los niños hacen esto, ¿no? Y cometen un error. Como ya hicieron su DCL, dicen el triángulo, profesor. Ah, el triángulo es así. Esta es la normal, profesor. Esto es el peso y aquí está la fuerza elástica. Y esto es 90. Mal. No es así. Profesor, pero la normal y el peso forman 37. Sí, pero nada te asegura que el peso y la fuerza elástica sean 90. Es más, no forman 90. Los que forman 90 son la fuerza elástica con la normal. Entonces, no se trata de formar por formar el triángulo, sino se trata de respetar la orientación de las fuerzas. Y mira, yo lo voy a hacer ahora con detalle. Aquí, mira. Ya te diste cuenta que la normal y el peso forman 37, entonces lo dibujo aquí, a un costado. Tengo espacio. Esa sería la normal. ¿Sí? Esa sería la normal. El peso es hacia abajo. El peso es hacia abajo. Ahí está. Este es el peso. Pero la fuerza elástica, K por X, y la normal forman 90. Entonces por aquí tendría que formar un ángulo de 90. Ahí está el ángulo de 90. ¿No? Y ahora le ponemos los nombres. Esta fuerza es la normal, que tú ya sabes que es 400. Esto es el peso. Y esto es K por X. K por X, la fuerza elástica. Ángulos, por acá están. Este ángulo es el ángulo entre la normal y el peso, que es 37. Evidentemente este ángulo debe ser 53. Lo que hay que resaltar aquí es lo siguiente, que si tú has hallado los ángulos, luego debes formar el triángulo, pero debes respetar la dirección. Fíjate que la fuerza elástica y la normal son perpendiculares, y aquí se nota. ¿Y ahora qué hay que hacer? Utilizar los triángulos notables, nada más. Hay que usar los triángulos notables para resolver el problema. Entonces, vamos a colocar esto. Esto es K por X. Usemos los triángulos notables. Nos quedaría así. Esto es 5K. Esto es 4K. Y esto es 3 veces K. Pero como la normal vale 400, entonces tú dices 400 es igual a 4K. K vale 100. K vale 100. Como tú quieres encontrar la fuerza elástica K por X sería 3K. O sea, sería 300.
porque K vale 100. Ahora, K es dato, K vale 1000. Fíjate en los datos en el enunciado. 1000 newton por metro. 1000x es 300. Ahí eliminas dos ceros, ¿no? Ese 300 le quitas dos ceros y le quitas dos ceros aquí. Y x te quedaría 3 décimos. 3 sobre 10 metros. ¿Y 3 sobre 10 metros cuánto es? 0,3 metros. Pero recuerda que un metro tiene 100 centímetros. Entonces x sería 30 centímetros. Profesor, ¿y cómo sabe que sale en metros? Por la constante. Newton por metro. Chicos, así sería la solución de ese ejercicio. Lo he explicado detalladamente, ¿no? Lo he explicado detalladamente. El triángulo se forma a partir de un buen diagrama, ¿no? No se trata de formar como a ti se te plazca, ¿no? No. Tienes que tener criterio, ver los ángulos, ¿no? Los ángulos. Y una propiedad importante que no debes olvidarte para el futuro, porque vamos a seguir viendo estos temas, es que la normal y el peso forman siempre un ángulo que es el ángulo del plano. Siempre. Esta es una propiedad. Ya no tienes que demostrarlo como lo he hecho yo. El peso y la normal siempre forman el ángulo del plano. Chicos, tómenle una foto, hagan una captura de esos tres ejemplos para hacer los problemas de la guía, ¿ya? Vamos a hacer los problemas de la guía. Aquí está la guía, mira. La primera pregunta no es un problema de cálculo, ¿no? Sino es de teoría. A ver, Vamos a desarrollarlo. Jorge apoya una escalera entre una pared muy encerada, ilustrada, lo que se entiende que se aproxima a un piso liso, ¿no? Eso se entiende que es así. Jorge apoya una escalera entre una pared muy encerada e ilustrada que se puede considerar lisa. Si la escalera resbala lentamente hasta alcanzar el reposo por sí sola, indique qué enunciado es verdadero o falso según el diagrama de cuerpo libre de la escalera tipo gato. Chicos, ¿ustedes entienden el enunciado? ¿Saben qué es escalera tipo gato o tipo tijera? ¿Han escuchado? ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de escalera tipo gato? Yo no escuchaba. Tijera sí, no gato. Sí, sí has escuchado hablar de la escalera tijera, ¿no? La escalera tijera es así. Así es la escalera de tijera, mira. Tampoco es una tijera exactamente, ¿no? Pero es así. Esa es escalera de tijera. Tipo gato me sorprende, ¿no? No, de repente desconozco, ¿no? Pero supongo que debe ser esta escalera. O le preguntamos a nuestro amigo Google, ¿no? Escalera tipo gato. Tipo gato. Sigo pensando. Debe ser una escalera pegada a la pared. Pero estas son escaleras tipo gato, ¿eh? Pegada a la pared. O sea, el tipo gato se refiere a estas, a estas,
Los pasos de las escaleras están a los costados. De repente se refiere a eso. Escalera tipo gato, ¿no? Mira. Pero una escalera tipo gato no se apoya en el piso, ¿no? Sino se queda, está empernada la pared, ¿no? A ver, no sé. Ya estamos analizando demasiado. Ya bueno, ya hice. Juan apoya una escalera entre una pared muy encerada e ilustrada que se puede considerar lisa y un piso. Si la escalera resbala lentamente hasta alcanzar el reposo por sí sola, indique qué enunciado es verdadero o falso respecto al diagrama de cuerpo libre de escalera. La fuerza de la gravedad está dirigida perpendicularmente al piso. La fuerza del piso sobre la escalera no es vertical ni horizontal, sino perpendicular a la escalera. Perpendicular a la recta que pasa por la escalera. La fuerza de la pared es horizontal. Sobre la escalera actúan tres fuerzas que necesariamente son concurrentes. Ya. Bueno, debe ser así, mira. Por eso es que no quería empezar con esas preguntas, ¿no? Porque te ibas a confundir, ¿no? Te ibas a marear. Y eso es criterio del profesor, ¿sí? El profesor tiene criterio para poder enseñar. Muchas veces algunas preguntas podrían no ser muy apropiadas. La escalera de tipo gato tú lo has visto, ¿no? Yo voy a suponer que es una escalera convencional y que se apoya así, mira. Ahí está la escalera. Por acá deben estar sus pasos, ¿no? Y ha resbalado la escalera. Ahora, de acuerdo al enunciado, chicos, de acuerdo al enunciado, el que está encerado es el piso, ¿no? Esto es liso. Eso es liso, no la pared. La pared no es lisa, el piso es liso. Entonces le hago el diagrama de cuerpo libre. Dibujo el peso, porque esta escalera debe tener un peso. ¿Está bien? Peso. Como el piso es liso, aquí hay una normal. Hay una normal. Bueno, aquí tiene que haber eh, en la pared. Ustedes dirán, profesor, tiene que haber una normal. Mira, tiene que haber una normal. Pero profesor, aquí también debe ser áspero. Tiene que haber una fuerza contraria al deslizamiento. Este punto trata de moverse hacia abajo. La pared se lo impide. Esa fuerza se denomina fuerza de rozamiento. Ahora, ¿tiene lógica, tiene sentido que esta fuerza horizontal actúe sobre la pared? Yo diría que no. Esta fuerza no debe actuar. ¿Por qué? Porque si esta fuerza actúa, la pared tendría, o la escalera tendría que moverse hacia la izquierda, ¿no? Porque si te das cuenta, esta fuerza horizontal no estaría equilibrándose con nada, con nada. O sea, a esta fuerza nada lo equilibra. Profesor, el piso abajo es liso. Entonces, esta fuerza no tiene por qué estar actuando. Solo esta, que sería debido a la fricción, pero esta no, para que la situación se mantenga en equilibrio. Entonces, en la pared áspera debería haber una fuerza de rozamiento. Así, impidiendo que la escalera resbale. Este es el peso y esta es la normal. Yo pienso que así se mantendría en equilibrio. No dibujo una fuerza hacia la izquierda. ¿Sabes por qué? Porque no habría fuerza que equilibre a esta. Esa fuerza tendría que ser el rozamiento en el piso, pero el piso dice que es liso. Entonces, esas serían las tres fuerzas que actúan sobre la escalera. La normal, el peso y la fricción. La fricción de la pared. Y la pared obligatoriamente tiene que ser áspera, porque si no la escalera, ¿cómo se apoya, no?
La fuerza de gravedad está dirigida perpendicularmente al piso, verdadero. La fuerza del piso sobre la escalera no es vertical ni horizontal. La fuerza del piso sobre la escalera no es vertical ni horizontal, sino perpendicular a la recta que pasa por la escalera, falso. Si el piso es liso, si el piso es liso, la fuerza es normal. ¿Normal qué significa? Que forma aquí 90 grados con el piso. ¿Qué dice aquí el enunciado? La fuerza del piso sobre la escalera no es vertical ni horizontal, falso. Es perpendicular. Perpendicular al piso, no a la recta que pasa por la escalera. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? La primera es verdadera, ¿no? La fuerza de gravedad está dirigida perpendicularmente al piso, verdadera. Esta es falsa. La fuerza de la pared es horizontal, falso. Hemos demostrado que la fuerza de la pared es vertical. Y la última, sobre la escalera actúan tres fuerzas que necesariamente son concurrentes. No pueden ser concurrentes, son paralelas. Desde el momento que el peso y la normal son paralelas, esta debe ser paralela. Entonces, falso. La tercera sería falso también, ¿no? La fuerza de la pared es horizontal, esto también es falso. La fuerza del piso sobre la escalera no es vertical ni horizontal, sino perpendicular, falso. Verdadero y tres falsos. Aquí hay un error, inclusive en las claves, ¿no? Me parece que, chicos, el que lo ha propuesto quizás no ha considerado una escalera de ese tipo, ¿no? Por eso es el error. Ahí hay un error. Vamos a hacer otra pregunta. Quiero desarrollar un problema. Voy a tener que explicarles lo que es el momento antes que se nos acabe el tiempo. Hay un concepto de momento que tenemos que ver. Vamos a terminar esa parte, ¿no? La segunda condición de equilibrio establece que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, el momento resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él respecto de cualquier punto es nula. La clase pasada vimos el concepto de momento y dijimos que el momento es el efecto de giro o rotación que provoca una fuerza. También dijimos que el momento se puede calcular multiplicando la fuerza por la distancia. Entonces, si un cuerpo se encuentra en equilibrio, el momento resultante de todas las fuerzas debe ser nula. Aquí podemos entender esto con un gráfico. Mira, todos ustedes alguna vez han jugado esto, ¿no? El sube y baja, ¿no? La niña tiene un peso y el peso de la niña provoca o tiende a provocar un giro de esta barra, que se comporta como una barra, en un determinado sentido. El giro se va a producir respecto de este punto. Entonces, el peso de la niña mg, el peso de la barra, la reacción del apoyo y el peso del papá. Esas son las fuerzas actuantes sobre la barra. Pero como dijimos, el objetivo de este juego es, ¿no?, subir y bajar. Y eso se produce con los giros. La niña provoca un giro horario, el papá un giro antihorario. Vamos a determinar esos giros. Tú recuerdas que el momento era fuerza por distancia. La fuerza es mg y la distancia desde O hasta este punto sería 2L, ¿no? Entonces, el momento sería negativo porque es horario, menos 2mgl. Ese sería el momento de la niña. Si analizamos el momento del papá respecto de O, sería antihorario. Antihorario. Y ese momento es positivo, ¿no?, porque los horarios eran negativos y los antihorarios positivos.
Entonces, más el peso que sería 2 mg, el peso del Papa, por la distancia de la ubicación hacia el centro de giros que es o hacia el centro de momentos. Chicos, la niña provoca un momento menos 2 mgl. El papá provoca un momento más 2 mgl. ¿Qué sucede si lo sumas? Porque no hay más momentos. Esta fuerza del peso de la barra no provoca momentos, la reacción tampoco. Si yo sumo estos dos momentos, ¿qué resultado obtengo? Cero. O sea que para que un sistema se encuentre en equilibrio, la sumatoria de los momentos debe ser cero. A eso se le conoce como segunda condición de equilibrio. Entonces, bajo estos datos que se muestran en el dibujo, esa barra, ese columpio, ese juego, no gira, porque el momento es nulo. El momento es nulo. Entonces, para que un sistema se encuentre en equilibrio, para que un sistema no gire, se cumple que la sumatoria de momentos es cero. La sumatoria de momentos es cero. Nosotros vamos a usar una ecuación omitiendo el signo para que no nos compliquemos en los cálculos. ¿Ya? Vamos a utilizar una ecuación donde no involucremos a los signos. Y esa sería la ecuación. Sumatoria de momentos antihorarios y sumatoria de momentos horarios iguales. Para que un sistema se encuentre en equilibrio, debe cumplir tanto la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas es cero, como la segunda condición de equilibrio, que establece que la sumatoria de momentos es cero, o que los momentos antihorarios y los momentos horarios se equilibran en magnitud. Finalmente, la primera condición de equilibrio no es suficiente para garantizar el equilibrio. Para que un sistema esté en equilibrio, se cumple o se deben cumplir tanto la primera como la segunda. Bien, vamos a hacer ahora sí algún ejemplo relacionado con este tema, ¿no? Vamos a la guía. Luego te paso esta presentación. Esta es la práctica. ¿Dónde está? Aquí está. Por ejemplo, esta pregunta. En el material tenemos algunas preguntas un poquito operativas, ¿no? Por los datos. Pero igual lo vamos a resolver. Vamos a leer el enunciado, ¿ya? Mira, dice así. Es la pregunta 6 de la guía. La barra mostrada en la figura es uniforme y se encuentra en equilibrio. Determine o debido a la articulación en un extremo. Es una barra articulada. La fuerza F que aparece en el gráfico, esta fuerza F, está aplicada formando un ángulo de 37 grados. Dice, se distribuye en 1 kilogramo por cada metro. Considerando que la aceleración de la gravedad es 10, determine el valor de F. Aquí hay un error en el enunciado, porque la fuerza no es la que se distribuye, sino la masa, ¿ya? O sea, aquí, por ejemplo, si ustedes leen el enunciado van a encontrar una incoherencia. Dice, a ver, dice, la barra mostrada en la figura es uniforme y se encuentra en equilibrio mecánico debido a la articulación en un extremo y a la fuerza de magnitud F mostrada, debería decir, no, acá está mal.
en la figura. Ahí debería ser un punto. La masa de la barra, aquí debe ser un punto. ¿Ya? Un punto seguido. La masa de la barra se distribuye en 1 kilogramo por cada metro. Ese es otro dato. Y con eso nos piden que hallemos la fuerza F. Chicos, si la masa se distribuye en 1 kilogramo por cada metro, yo te pregunto, ¿cuántos metros tengo aquí? ¿Cuántos metros de barras? 5. 5 metros, ¿no? 4 metros y 1 metro, ¿no? Pero cada metro tiene 1 kilogramo. Entonces, este pedacito de barra que tiene 1 metro debe tener 1 kilogramo. Y este otro que tiene 4 metros debe tener 4 kilogramos. ¿Cómo dibujo el peso? Por partes. Para esta partecita voy a dibujar el peso. Como esta partecita tiene 1 kilogramo, el peso de esa partecita debe ser 1 kilogramo por la gravedad, que es 10. Entonces, esa partecita pesa 10 newton. Esta otra parte tiene una masa de 4 metros. Una masa de 4 metros, que equivale a 4 kilogramos. Entonces, el peso de esa parte se dibuja en el medio. Y ese peso, ¿cuánto es? Será la masa 4 por la gravedad 10, y eso será 40. Por aquí tenemos a la fuerza F, y aquí en la articulación también debería haber una fuerza. ¿Cómo, profesor? Bueno, supongo que será así. Al final no me va a interesar mucho cómo es la fuerza, porque el efecto de esa fuerza la vamos a anular. ¿Cómo? Tomando momentos en este punto. Así la vamos a anular. Entonces, mira, ¿cuántas fuerzas actúan sobre esta barra doblada? La fuerza F, el peso de la barra que se ha descompuesto en 2. 40 es el peso de esta parte. Mira, lo voy a marcar para que lo veas. 40 es el peso de esta parte. De esa parte, el peso de esa parte es 40. Y el peso de esta parte es 10. Lo he separado en 2. Ya, entonces, si yo trato de utilizar el triángulo, no lo voy a hacer porque no conozco F. Y tampoco conozco la dirección de la reacción, ¿no? Porque no sé el ángulo. Este tipo de problemas no se puede hacer por el triángulo. Se tiene que aplicar momentos. Pero como esta fuerza F es oblicua y me complica, lo voy a descomponer. Voy a utilizar un poquito de matemática para hacer esto, ¿ya? Mira, ¿qué te parece si a esta fuerza le llamo así? 5 veces K. 5K, ¿ya? Y lo voy a descomponer con teoría de vectores. Esta fuerza tendrá una componente vertical y tendrá una componente horizontal. De esa manera me olvido de esta fuerza. Pero esas componentes son 3K y 4K. Sí saben por qué es 3K y 4K, ¿no? Acá se formaría un triángulo, ¿no? Fíjate, si la hipotenusa vale 5, eso sería el cateto opuesto a 37. Y sería 3K, por eso él vale 3K. Y el otro sería 4K. Listo. Ahora, como no puedo aplicar la primera condición de equilibrio, voy a usar la segunda. La segunda condición de equilibrio dice que la sumatoria de los momentos antihorarios es igual a la sumatoria de los momentos horarios. Ahí está. Pero cuando tú aplicas momentos, debes tener un punto de referencia. Aquí está el punto, es el punto O. Chicos, cuando usen esta fórmula, solo deduzcan el giro, nada más. Olvídate del signo. La clase pasada vimos que el momento
horario es negativo y el antihorario es positivo. Cuando yo use esta fórmula en equilibrio, no me voy a preocupar del signo, sino del sentido nada más. Mira, me refiero a esto. Este peso provoca un giro horario. Este peso de 40 provoca un giro horario. Esta fuerza 3K provoca un giro antihorario. Y esta fuerza 4K provoca un giro antihorario. Entonces, los giros horarios, que son del peso, lo coloco aquí a la derecha. Los giros antihorarios, que son de la fuerza F, lo coloco aquí. Y luego, ¿qué hago? Lo igualo. Ya no le pongo el signo. Ahora mira, hay algunas cosas que debes observar aquí. El peso 40 actúa en el punto medio, lo que significa que esta distancia, que lo estoy dibujando de color verde, debe ser la mitad de esa longitud. O sea, todo esto mide 4. Entonces, ¿eso cuánto debe ser? 2 metros. O sea, la distancia para 40 sería 2. La distancia para 10, 4. La distancia para 4K, bueno, para 4K tendría que hacer esto. Trazarle una línea de referencia, ¿sí? Y la distancia sería la que voy a trazar de color negro, para que lo noten. Esta sería la distancia. ¿Para quién? Para esa fuerza 4K. La línea de acción y la perpendicular. La línea de acción y la perpendicular. ¿Cuánto es esa distancia? 1 metro. Y la distancia para 3K sería 4 metros. Para 3K la distancia sería equivalente que para 10. 4. Listo, ahora solo tengo que reemplazarlo. Vamos a reemplazarlo. Mira, momento antihorario. Antihorario, 3K. Por la distancia que va desde O hacia esa línea de acción, 4. El otro momento antihorario, 4K. 4K también provoca un momento antihorario. Sería 4K por la distancia. La distancia desde el punto O hacia la línea de acción de 4K, que es 1. Esto es igual. Momentos horarios, 40 por 2. 40 por 2, donde 2 es la distancia perpendicular a 40. El otro momento horario, que sería 10. ¿10 por cuánto? 10 por la distancia desde O hacia la línea de acción, que es 4. Y se opera. Aquí te queda 3 por 4, 12. 12K más 4K, 16 veces K. 40 por 2, 80. 10 por 4, 40. 120. 80 más 40, 120. Y de aquí te sale K. No es la respuesta. A ver, sácale cuarta. Cuarta de 120 es 30. Cuarta de 16 es 4. Es cuarta, 4. Cuarta, 30. Mitad de 30, 15. Mitad de 4, 2. 15 medios. Pero la respuesta es F. Y F es 5 veces K. Pero K es 15 medios. Y de aquí te sale, ¿no? 7,5 es 15 medios. 7,5 por 5, 35, 37,5. Newton. A esto se le llama segunda condición de equilibrio. Bueno, para hacer un primer problema me parece un poquito también operativo, ¿no? Pero la guía está así, pues. ¿Qué podemos hacer? La guía está así.
Si yo no hago la guía, tú dirás, el profesor no hizo la guía, ¿no? Yo estoy resolviendo los problemas de la guía. Y las preguntas han venido un poco operativas, ¿no? No básicas, no sencillas, ¿no? Han puesto preguntas un poquito operativas. Chicos, tómenle una foto, hagan una captura de ese ejemplo. Vamos a hacer otras preguntas, ¿no? A ver, no sé si tienes alguna consulta que hacer. 2M y M. Dos m significa 2 metros. Porque recuerda que todo esto vale 4, ¿no? Todo esto vale 4 metros. Y esto es 2 metros. No sé si te refieres a esto. ¿Te refieres a eso? Ah, ya, te refieres al ejemplo del columpio. 2M era la masa de este señor y M era la masa de la niña. Por eso es que su peso es mg y el peso de él es 2mg. Ahora, chicos, las preguntas que están en el material, en la guía, muchas de ellas están quizás algo laboriosas, ¿no? Quizás un poquito fuera de contexto, ¿no? Un poquito Me refiero a esto porque ustedes están en el ciclo anual, ¿no? Y en el ciclo anual se supone que para aprender, ¿no? El ciclo semestral es un ciclo ya para que los alumnos que tienen experiencia puedan desarrollar preguntas de nivel, ¿no? Quiero revisar algunas otras preguntas. A ver, vamos a hacer esta. Dice, un bloque de 5 kilogramos se cuelga de un cable. Ahí está el bloque. Que podemos considerar de peso insignificante. ¿A quién se refiere? Al cable. Determine la tensión en la cuerda. Ya.
Hagamos el DCL. ¿Ya? Vamos a tomar al bloque, a la polea, como un todo, como si fuese una partícula. ¿Ya? Lo que tú tienes aquí es una polea. Una polea. La cuerda es única. Esta es una sola cuerda. Acá no hay dos cuerdas. O sea, mejor dicho, acá no hay un nudo. Es una sola cuerda que se envuelve en la polea, parte del techo, ¿no? Se envuelve en la polea y llega a la pared. Tomemos al bloque y a la polea, que debe ser ideal. No voy a suponer una polea real porque si fuese así, me tendrían que dar la masa de la polea. Tomemos a la polea y al bloque como un solo cuerpo y realicemos su DCL. Tenemos el peso entonces. Por aquí tenemos el peso. ¿Cuánto pesaría el bloque y esa polea ingrávida o la polea se considera de peso despreciable? 5 por 10, 50. En el hilo, porque para poder dibujar las fuerzas sobre el sistema, voy a tener que hacer cortes imaginarios en el hilo. En el hilo, al hacer los cortes imaginarios, aparecen las tensiones. Por aquí tenemos una tensión. Y aquí, al hacer un corte imaginario, tenemos otra tensión. Chicos, como se trata de la misma cuerda, la tensión es la misma. Si fuese así, mira, tres cuerdas, habrían tres tensiones diferentes. Pero aquí es una sola cuerda, por eso que la tensión no cambia. No existe nudo, pues, es una polea. Listo, ya le hice el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya le hice el diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que me falta es formar el triángulo. Voy a formar el triángulo. ¿Cómo, profesor? Ahí está el asunto, ¿no? Mira, el cómo se resuelve así. ¿Qué te parece si a esta línea por donde actúa esta tensión la prolongamos así? Profesor, ¿y por qué hace eso? Porque aquí tengo el dato, que el ángulo es 120. Y al hacer esa prolongación, puedo entender con facilidad que este ángulo será 60. ¿O no? ¿Qué dices tú? Claro, porque 60 más 120 es 180. ¿No? Ya, al hacer ese trazo auxiliar, sobre esta línea de color negro que estoy señalando, podría dibujar esta tensión. ¿Para qué? Para formar el triángulo, ¿no? Entonces, creo que ya te diste cuenta, ¿no? Mi triángulo sería más o menos así. Sobre esta línea de color negro, donde se forma 60, dibujaría mi triángulo, así. Ahí está, más o menos. No me sale exacto, ¿no? Pero es aproximado. Y luego la otra fuerza que sería así. Y se cerraría el triángulo con la gravedad. Esta tensión que estoy trazando en estos momentos, esa tensión es esta, ¿no? Que la he trasladado aquí, mira. La he trasladado aquí. Ahí. Ahí la he trasladado. Entonces, al haber hecho eso, esta sería la otra tensión. Esta que está aquí. Entonces, la tensión T, esta que se trasladó, y esa tensión. ¿Qué ángulo? 60. Y el peso, 50. Listo, y está el triángulo. Chicos, ¿pero qué triángulo es este? ¿Es familiar para ustedes ese triángulo o no? Profesor, este es un triángulo isósceles. Claro, porque este lado y este lado son iguales, ¿no? Es un triángulo isósceles. ¿O no es isósceles? ¿Tú qué dices, Sara? Tú sabes matemática. ¿Qué dirías tú al respecto?
¿Sabes isósceles o no? Yo creo que te has dado cuenta ya. Tú sabes geometría. Equilátero. Ah, equilátero. Claro, claro, claro. Profesor, pero si este ángulo es 60 y estos lados son iguales porque son tensiones iguales, entonces no es lógico suponer que este ángulo y esto también sean iguales. Claro, ¿y cuánto deben ser? 60 y 60, ¿no? Porque siendo 60 y 60 sumarían 120, más este 60 haría 180. Ah, entonces es un triángulo equilátero. ¿Y cuánto vale la tensión? 50. Se acabó el problema. Método del triángulo. Método del triángulo. Quiero hacer una pregunta. Tómale una foto a estos chicos. Nos quedan unos minutos también todavía. Tómale una foto. Quiero hacer una pregunta de momento. Una pregunta básica de momento, ¿ya? O quiero que aprendas bien momento. Esto del triángulo lo puedes practicar. No es tan complicado. No es tan complicado. Pero momento es un tema que ha venido más en los exámenes de admisión. Quiero hacer un ejemplo. Mira, esto que estoy dibujando es una barra, ¿ya? Una barra. La barra está sostenida de dos cables. Dos cables, ¿ah? Y están suspendidas esos cables del techo. Esto que estoy representando es el techo. Dato. La masa de la barra es 12 kilogramos. G vale 10, ¿ya? Además, la barra mide 4 metros. Esto mide 1 metro y esto mide 3 metros. ¿Qué te piden las tensiones en las cuerdas? Esta es una pregunta básica. Sé que te va a servir, porque en la guía tenemos preguntas que son problemas, no son preguntas, no son ejercicios, son problemas. Y los problemas se resuelven cuando yo he aprendido los ejercicios básicos, ¿no? Se supone que todo tiene un orden, ¿no es así? Y yo también hice algunos ejemplos adicionales. Entonces, mira, el primer paso es el diagrama de cuerpo libre. Dibujo el peso de la barra. ¿Cuánto pesa si consideramos que G es 10? 120. 120 newton. En las cuerdas tenemos tensiones. Aquí hay una tensión y aquí también. Tú ya aprendiste a dibujar la tensión. La tensión se dibuja como si estuviese jalando, ¿no? Hacia afuera. Ahora, ¿serán iguales? No, pues porque son cuerdas diferentes. Llámale tensión 1 a esto y llámale tensión 2 a esto. Si aplico la primera condición de equilibrio, que dice que la sumatoria de fuerzas hacia arriba y hacia abajo son iguales, si aplico eso, mira lo que obtengo. Fuerzas hacia arriba, T1 más T2. Esas son las que van hacia arriba. Fuerzas hacia abajo, 120. 120. Y no llegaría a nada. No llegaría a nada. No puedo resolver una ecuación con dos incógnitas. Entonces, la primera condición de equilibrio no me sirve. No me sirve para este problema. Segunda condición de equilibrio. Para que un cuerpo esté en equilibrio, la sumatoria de los giros antihorarios y la sumatoria de los giros horarios deben ser iguales con respecto a un punto de giro. Esta ecuación T1 más T2 sale de esta relación. La sumatoria de fuerzas hacia arriba igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo, que se le conoce como primera condición de equilibrio. Pero la primera condición de equilibrio no nos ayuda, usamos la segunda.
Ahora, profesor, ¿y cuál es el punto O? Tú lo eliges. Yo voy a elegir a este punto como O. Respecto de O, esta fuerza provoca un giro anti y esto un giro horario. Pero como la barra no gira, estos deben ser iguales. Profesor, ¿y esta fuerza no provoca giro porque pasa por O? Esta fuerza no provoca giro. Ya no lo tomas en cuenta. Entonces, como la barra mide 4 metros, esta distancia debe ser 2, ¿no? Porque el peso actúa a la mitad. Todo vale 4, 3 más 1, esto es 2. El momento es fuerza por distancia. Sería T2, que es la fuerza de tensión en la cuerda 2, por la distancia que sería 3 metros. Recuerda que la distancia se mide desde O hacia la fuerza en forma perpendicular, 3. Y esta fuerza 120 es la que provoca el giro horario, 120 por la distancia. La distancia desde O hacia el centro de gravedad, que está a la mitad. Como todo mide 4, esto es 2. De aquí nos sale la fuerza de tensión en la cuerda 2. 120 entre 3 es 40, por 2, 80. Pero como T2 y T1 suman 120, tú dices así, en 1, te sale que la fuerza T1 es 40. Chicos, aquí ustedes ven la aplicación de la primera y la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio te ayuda a la solución de problemas, que muchas veces la primera condición no es suficiente, ¿no? Así que siempre vean la manera de utilizar adecuadamente estas leyes. Chicos, hemos terminado. La próxima clase haremos algunas preguntas más, si es que nos da el tiempo, y pasaremos a hacer dinámica también, ¿ya? Tómenle una foto, hagan una captura de este último ejemplo y hemos terminado. La próxima clase continuaremos, chicos. Lo dejo con el tutor para que coordinen su cambio de aula. Bien, chicos, nos estamos viendo. Hasta la próxima.